Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Para esta semana les traigo las últimas lecturas del mes de diciembre, así que empecemos. Lo primero que acabé de leer este diciembre fue La amiga estupenda, de la cual ya les hice una reseña un poquito a medias. Yo sé que no es mi mejor reseña, pero bueno, les cuento mucho de mi experiencia con este libro y espero pronto poder leer los siguientes porque, bueno, algunas personas me mandaron mensajes después de ver esa reseña contándome que, bueno, que igual es como, igual tuvieron una experiencia con esta historia como que es un poco difícil de leer, que es un poco a veces difícil conectar tan rápido en la primera parte de la saga, pero que después en los siguientes libros como que cada vez va creciendo y va creciendo más como esta conexión con la autora y con lo que ella te cuenta, con la historia de estas dos amigas. Y bueno, muchas gracias por echarme porras. Sí quiero leer, sí voy a continuar leyendo esta saga. Y también porque quiero ver la serie. Por lo menos sí voy a ver la primera temporada, que es del libro que ya escuché. Y a ver cómo me va, les estaré platicando también de esa adaptación, porque me emociona mucho, pero está un poco difícil conseguirla. Así que espero que en estos próximos días también se me haga verla. Creo que es una serie cortita, pero bueno, tenemos ese pendiente por ahí. El siguiente libro que leí después de haber acabado con La amiga estupenda fue la segunda parte de las crónicas de los Cazalet, que se llama Tiempos de espera. Esta grandiosa historia familiar escrita por Elizabeth Jane Howard. Ya saben que yo estoy completamente encantada con todo el drama familiar que desborda esta historia, todo lo que tenga que ver con, bueno, todos los integrantes de esta grandiosa familia. Este segundo libro se publicó en 1991. Ya les conté que en el primer libro, que se llama Los años ligeros, la historia gira alrededor de que la familia Cazalet está esperando con mucho miedo a que se desaten los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Ya empiezan a ver como algunos antecedentes de que esto va a llegar inminentemente a sus vidas, a su país, por lo que el abuelo, el patriarca de esta familia, decide que todos se reúnan en la casa de verano que tiene él en el condado de Sussex, por lo que esta familia pues se va a tener que ver obligada a convivir entre ellos en este lugar de veraneo. Y bueno, la familia Cazalet no es una familia cualquiera, ellos se tratan de una familia acomodada que tienen unas ideas y tradiciones muy arraigadas en cuanto a su estilo de vida. Y en este segundo libro pues la guerra ya se ha desatado, la guerra ya está ahí, pero también vamos a ver cómo la familia se va a tener que acostumbrar a estas nuevas rutinas, aunque algo aburridas, con su nueva vida campestre, para alejarse de la ciudad y de las cosas que están pasando con la guerra, todos los bombardeos, y pues hace que todo sea más peligroso. Y todos van a tener también diferentes ocupaciones. Por ejemplo, los hombres de la familia, los tíos, los padres de familia van a tener que pelear en el frente, en la guerra. Y también las mujeres van a jugar su papel cuidando a los heridos y haciendo rendir los insumos, mientras que los más jóvenes van a tener que vivir y crecer dentro de pues todo este caos. A pesar de que este es uno de esos libros en los que no pasa nada, o que podría pensarse que no pase nada, la verdad es que leer el día a día de la familia Cazalet es muy interesante, y la narración en primera persona permite ahondar en los pensamientos y sentimientos de los personajes, en cosas tan profundas, cosas tan personales, que haces que puedas conocer a cada uno de ellos y pues sufrir con ellos, o estar triste, contentos, o sea, sentir todo lo que ellos están pasando, pues también como si estuvieras parte, como si fueras parte de esta familia. Le pongo 4 estrellas solamente porque el primer libro me pareció más emocionante, ya que me gusta más la estructura de ese primer libro, donde hay cambios de personaje más continuos. Es como de que te cuentan un poquito de alguien, luego otro poquito de alguien, y en este libro la autora cambia mucho la estructura de la narración, ya que primero nos presenta algunos párrafos en general de la familia, y después tiene párrafos muy largos donde le da más importancia a los personajes de los niños. Y bueno, obviamente es interesante porque también saber de Lois y Polly, que son las mujeres más jóvenes dentro de esta familia, pues también me resulta algo muy muy interesante. Pero sí que estos capítulos se alargaran más, como que se me hacía un poquito más pesada la historia, un poquito más lenta, pero no por eso no la disfrutaba. Obviamente sí me gustaba, pero me gustaba más el dinamismo del primer libro. Como ya les he dicho, creo que este libro es mucho de personajes
personajes, porque creo que la autora se toma su tiempo para que los podamos conocer, para que podamos ver por qué actúan como actúan y qué consecuencias va a tener las decisiones de cada uno de los integrantes con pues el futuro de la familia. Y aunque se trata de un libro que sucede en la Segunda Guerra Mundial, en sí no vamos a ver los sucesos como en el frente, no vamos a saber mucho de lo que pasa como con el movimiento bélico, sino más bien cómo viven los ciudadanos que están en Inglaterra, cómo es ir a la escuela, cómo es trabajar, cómo es estar esperando a que tus familiares, a que tu padre regrese de la guerra, como más bien como la guerra sí, pero en el día a día de las personas que no están participando activamente dentro de pues el conflicto, ¿no? Y creo que es un libro que si a ti te gusta mucho Downton Abbey y como este tipo de series de época, lo vas a disfrutar muchísimo. No tiene como que el glamour tan alto como en Downton Abbey, que sí es como más de... Es que es una familia adinerada, pero como con otra forma de vida, con otro estilo de vida. Y los Cazalet también son adinerados, pero son un poco más sencillos, un poco más sutiles, ¿no? Como que su refinamiento está en otra parte. Así que, bueno, sí tiene que ver. De hecho, incluso la portada recuerda mucho al estilo de Downton Abbey. Y creo que sí, completamente, si te gusta esta serie o este tipo de historias, te va a gustar mucho, bueno, las crónicas de los Cazalet. No les puedo platicar más porque pues es una segunda parte, pero hasta ahorita me sigue gustando. Estos libros me hacen de verdad el mes en el que los leo, hace que se me vaya el tiempo muy llevadero, porque pues me sumerjo mucho en esta historia. Después, ya para entrar a la época navideña, me puse a leer algunos cuentos infantiles, más bien libros infantiles, y con el que empecé fue con El ganso patinador de Alicia Cooper Bailey. Este libro no es muy conocido, fue publicado por primera vez en 1927 y en 1956 se publicó en español a través de esta colección que se llama La Hora del Niño, que también llegó a México. Yo tengo esta edición de esta colección que es de 1965, pero sé que hay otras ediciones que son también de principios de los 60s y seguro hay otras de los 50s, seguramente también hay algunas posteriores, pero bueno, supongo que esta colección se reimprimió en varias ocasiones. Este libro nos va a narrar la historia de una niña holandesa que tiene, como lo pueden ver en la portada, un ganso que patina, y su mejor amigo, que aunque es un niño pobre, sueña con convertirse en un gran pintor. La historia es muy sencilla porque nos va a narrar algunas de las aventuras que van a vivir estos tres personajes. Me gustó mucho que a través de la historia, de la narración, se pueden conocer muchos detalles culturales, como las fiestas que se celebran en Holanda, descripciones de ciudades como Ámsterdam o Volendam, así como de palabras de esta región, platillos tradicionales y la ropa típica que se usaba también en Holanda. No les puedo contar mucho de la historia porque en serio son muy poquitas páginas, es un cuento infantil y son apenas 125 páginas. Lo que sí les quiero decir es que a través de la historia vamos a ver como el crecimiento de los personajes, que dejarán su vida en el pueblo dentro de las cosas que conocen para enfrentar algunas aventuras en la ciudad, algunas más riesgosas que otras, pero al final de todo aventuras. Vamos a ver a cada uno de los personajes en diferentes situaciones, cómo van a tomar caminos separados y al final pues vamos a tener un reencuentro. Obviamente es una historia infantil, por lo que sabemos que pues es muy probable que esto acabe bien, pero creo que sí se disfruta bastante el camino de la historia, porque yo por lo menos no sé mucho acerca del país de Holanda. Es un país que me gusta mucho, es un país que me gustaría visitar, es un país que me parece un atractivo turístico increíble por toda la cultura, la historia y todo lo que hay ahí, pero me sorprendió que en serio el libro tiene muchos detalles acerca de este lugar. En general me pareció un relato encantador que te transporta por completo al invierno de los Países Bajos, con toda esta fantasía de ver a los personajes patinar en estos canales congelados y los típicos molinos que son pues muy característicos de esta zona, de esta región. Y también fue perfecto para recibir la Navidad porque el libro empieza con la fiesta, están todos celebrando la fiesta de San Nicolás, la cual es una tradición que aún persiste en algunos países europeos y se celebra el 6 de diciembre porque anuncia la llegada de la víspera navideña. Y pues esta fiesta obviamente es el origen de este personaje que conocemos mucho en México como
Papá Noel, como Santa Claus. Me gustó como tener un poco también de historia, ¿no? Como de que le metieran toda esta tradición, estos datos culturales con cosas con las que a lo mejor los niños no están tan relacionados, porque sí saben cómo se celebra la Navidad aquí en México. Podemos encontrar muchos cuentos de las tradiciones de Inglaterra, de Estados Unidos. Hay mucha influencia de estos países, pero bueno, ahora poder ver cómo se celebra la Navidad también en Holanda y en tiempos también como de principios del siglo XX, creo que es algo que no se lee todos los días o que no vemos historias tan a menudo de este tipo. Y a pesar de que la autora es estadounidense y creció en Hawái, creo que hace muy buen trabajo para captar muy nítidamente como todas estas tradiciones, que aunque ella no vivió, que no es contemporáneo a su vida, creo que sí lo capta, ¿no? Como desde las vestimentas, el estilo de vida. El libro también tiene algo de fantasía, ¿no? Porque hay un ganso que patina, pero bueno, creo que es como esta fusión también que vemos del cuento infantil típico. Con datos culturales. Así que leer este libro es como viajar a este país para conocerlo y también viajar un poco en el tiempo, ¿no? Para ver cómo era la vida antes. Esta colección, no les voy a mentir, sí es difícil de conseguir estos libros, porque pues ya es una colección, pues les digo, estos son libros de los 60. Yo le tengo cariño a esta colección porque fueron los libros fueron de los primeros libros que leí, los primeros libros que yo empecé a tomar como niña. Los tenía mi abuela en su biblioteca, bueno, en sus libreros, y me gustaba mucho hojearlos, me gustaba mucho leer estas historias porque pues es que son historias infantiles, ¿no? Es como mi primer acercamiento con la literatura. Pero antes de que mi abuela muriera se deshizo desafortunadamente de todos estos libros y no estuve yo ahí para recuperarlos, para rescatarlos. Y pues siempre me quedó como la espinita, ¿no? De que quería conseguir volver a leer estos libros, y lo he estado haciendo poco a poco. Hay algunos lugares donde me los han querido vender muy caros, porque hay gente que sí paga mucho por estos libros. Pero lo bueno es que yo sí he conseguido varios títulos, los que más me interesaban rescatar, los que eran más especiales para mí, a un precio accesible, sobre todo visitando ferias de libro y todos estos puestitos de libreros de segunda mano, de librerías de viejo. Bueno, así es como que poco a poco he conseguido algunos. Son de diferentes ediciones, tengo uno del 60, otro del 65, pero bueno, ya poco a poco, aunque sea de diferentes ediciones, mi colección ha ido aumentando. Y pues a lo mejor si tú te lo topas por ahí este libro en alguna librería, ya sabes de qué se trata. Creo que también hay algunas ediciones en inglés que venden en eBay, ediciones de los 50 que se publicaron en Estados Unidos, pero bueno, alguna u otra forma habrá para conseguirlo. Aparte de que el libro tiene unas ilustraciones que digo, no es como mi estilo favorito, es como un estilo un poco anticuado, pero pues me gusta que tiene muchas ilustraciones, que también te deja ver como toda la forma típica de los vestidos holandeses, de cómo se vestían los hombres, de los suecos, de este clima, de las estructuras de las casas. Bueno, todo eso está padre que te lo pongan también en el libro, y que puedas ver este contraste de la ciudad con el campo. Es un libro muy bonito, en serio. Espero que algún día tengan oportunidad de leerlo. Y a este le di 4 estrellazas, pero me encantó empezar la Navidad con él. No pude tomar una mejor decisión. Después me puse a leer El Cascanueces y El Rey Ratón de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Es que aquí nada más lo ponen como Etta Hoffmann, pero bueno, es el nombre completo del autor. Este es un cuento navideño alemán publicado por primera vez en 1816. Y como ya les dije en mi reseña de Instagram, este libro no es para nada lo que yo esperaba. Mi primer acercamiento con El Cascanueces creo que ha sido a través de... Creo que el primero fue esa película de Barbie. Cuando estaba chica me gustaba mucho verla, me encantaba, la pasaban siempre en épocas navideñas. Y también algunas otras caricaturas de El Cascanueces que llegué a ver, especiales por ahí de Navidad para televisión. Pero pues también ya más grande, pues mis otros acercamientos fueron a través del ballet. El ballet que pues me llevaban a ver a veces en Navidad. El típico ballet que se presenta en el Auditorio Nacional aquí en México, con esta grandiosa música de Tchaikovsky. Y pues es algo que se te queda en la cabeza, ¿no? Es como esa historia que pues ya tienes en automático, como en el imaginario, por todas estas adaptaciones y el ballet y todo esto que es tan conocido. Pero bueno, tienen que saber que este ballet en realidad está inspirado en una adaptación que Alexander Dumas hizo
mundo de El Cascanueces, de este cuento alemán. Así que él cambia un poco la historia original alemana para pues crear este ballet, esta historia. Digo, es muy paralelo, las cosas son muy parecidas, pero sí hay algunos cambios. Toda la historia empieza durante la víspera de Nochebuena, cuando una triada de hermanos, Marie, Louis y Fritz, están recibiendo sus regalos navideños, entre los cuales hay un cascanueces del cual inmediatamente Marie, la más pequeña, queda totalmente prendada. Le encanta este regalo y no puede separarse de él ya por toda la noche. Y pues mientras ella está jugando con su cascanueces en la madrugada, porque no puede dejarlo, está muy contenta con este nuevo miembro de los juguetes de su familia. Las cosas se van a poner muy locas, porque va a haber como una banda de atroces ratones liderados por un rey ratón de 7 cabezas llegará para luchar contra el cascanueces que ella tanto quiere y su ejército de soldaditos de plomo. Por toda esta lucha que Marie va a presenciar, ella va a conocer la verdadera historia de el cascanueces, va a conocer su origen y por lo mismo le va a tomar muchísimo más cariño del que ya le tenía. Me gusta que a pesar de lo infantil y fantasioso que puede ser la historia, el libro tiene muchos detalles oscuros, crudos, que es algo muy típico de los clásicos cuentos antiguos de hadas. Pero lo que más disfruté es que el autor te puede contar dos historias al mismo tiempo: lo que le sucede en el mundo real a Marie, pero también lo que le sucede en el mundo de fantasía al cascanueces, los cuales se conectan en cierto punto de la historia, cerrando así como un círculo de magia, donde no nos terminamos de enterar si la aventura de Marie es parte de su imaginación, una alucinación porque ella tiene por ahí un percance, o si simplemente todo es una coincidencia. Me gustó mucho esta edición que conseguí de Nórdica. La verdad la conseguí de pura suerte porque la vi un día en el Fondo de Cultura Económica, o sea, un día que yo estaba buscando un libro completamente diferente. Vi que tenían este y un cómic que les conté en algún otro video pasado que se llama La Casa, por un precio muy económico. Me costó 177 pesos y pues es un libro de tapas duras, ilustrado. Los libros de Nórdica luego no se consiguen tan fácil en México o a precios tan accesibles, así que pues yo aproveché y vean las ilustraciones que incluye. Y aparte, otra cosa muy buena de esta edición es que incluye un prefacio, un prólogo de una autora que se llama Isabel Hernández. No, les estoy mintiendo, no es un prólogo, es un epílogo, está al final del libro. Bueno, pero aquí esta autora nos va a contar acerca de la vida del autor, qué fue lo que le inspiró a escribir el libro, como todas estas influencias que él tenía. Y bueno, a quién le escribió el libro, porque también el cuento se lo escribió a los hijos de un amigo cercano de él. Y también incluye muchas notas que hacen, que hacen hincapié en algunas referencias que incluye el libro. Y también hace algunos análisis, ¿no?, del porqué de esta novela. Y me gustó una frase que hace esta autora que tiene que ver con pues su análisis de este cuento de fantasía, que dice: los niños de este cuento no son solo niños, sino como tales representan algo mucho más valioso, y que es sin ni más ni menos la poesía romántica frente al mundo racional de los adultos. Así que creo que este texto sí te ayuda a que podamos analizar, que podamos entender un poquito más del contexto del autor y el significado que hay detrás de esta novela. Me gustaría leer una edición aún más anotada y seguir investigando más de este cuento, porque como que tiene una dualidad, ¿no? Esta dualidad del mundo de la fantasía con el mundo real, el mundo de los adultos con el mundo de los niños, del bien y del mal que hay también con el rey ratón y el cascanueces, que me parece muy interesante que pues le demos un poco más de vueltas a todas estas cosas que parecen que pues es un cuento infantil y que parece que es algo muy sencillo, pero en realidad hay muchísimo detrás de estas de estas publicaciones, ¿no?, de estos cuentos antiguos. Y pues a mí me gustó muchísimo, me gustó poder tener la oportunidad de ya leerlo. Me lo estaba guardando para Navidad y me encantó, 5 estrellas, ya saben. Si pueden conseguir esta edición se las recomiendo bastante. Y no sé si todavía queden algunas en el Fondo de Cultura Económica a 177 pesos. Igual siempre es bueno darse sus vueltas a las librerías, nada más para ver qué encuentra uno de oferta. Y vean, a lo mejor y tienen suerte como yo. Después, ya a finales de diciembre, empecé a leer
este libro de la editorial Alba que se llama Ethan Frome, de mi querida Edith Wharton. Este libro fue publicado en 1911 y apenas pasa de las 165 páginas. Es una novela corta, no sé si pueda ser catalogada como novelette o bueno, como este tipo de publicaciones de aquella época, que pues son textos cortos. En este libro vamos a conocer la historia de un amor trágico. El personaje principal es Ethan Frome. Toda la historia va a suceder a su alrededor porque, bueno, todo va a suceder dentro de la casa familiar de Ethan. Él es un hombre pobre que tiene un aserradero pues de su familia que le han heredado y vive sus días junto a su esposa Sina, que es unos años más grande que él, pero también se trata de una mujer pues algo enferma, por lo que necesitan a una persona que los ayude con las labores del hogar. Así es como llega a instalarse a esta casa Mattie, que es la prima de Sina, la esposa de Ethan. Y bueno, ella es una mujer joven, una joven que desgraciadamente ha quedado huérfana y que su familia la dejó con muchas deudas y sin amigos por las cosas malas que hizo su padre, por lo que bueno, ellos deciden darle la oportunidad, ya que también necesitan ayuda en la casa y tampoco cuentan con los recursos para contratar pues a una doncella. Y vamos a ver cómo se desarrollará la historia entre estos tres personajes. El libro tiene como escenario un pueblo ficticio dentro de Nueva Inglaterra, más para ser exactos en el estado de Massachusetts, y donde predominan los paisajes invernales, pero a través de la narración de la autora también se nos va a contagiar mucho una pesadez melancólica que va a influir muchísimo en los personajes y en toda la historia en general, ya que la tragedia se siente como predestinada en esta tierra agreste donde está construida la casa familiar de los Frome, este mismo hogar donde nacen y al mismo tiempo son sepultados generación tras generación. Este libro de Wharton me resultó muy diferente a todo lo que he leído de esta autora, ya que en la mayoría de sus historias los personajes se tratan de personas adineradas o que si no tienen una fortuna sí que se mueven en círculos de personas ricas en escenarios como Nueva York. Pero en Ethan Frome nos presentan personajes completamente opuestos, pues Ethan Frome, un hombre pobre dentro de este escenario rural, algo depresivo, pero a pesar de estos contrastes en los personajes y en el estilo de vida que manejan, este tema recurrente que la autora tiene como pues siempre en sus novelas, nos lo presentará en una nueva historia donde el deber y la moral atarán a los personajes. Se debatirán entre el bien y la libertad. Y bueno, les digo que este es un tema recurrente porque por lo regular los protagonistas de Edith Wharton están siempre en posiciones así como de que tienen que elegir como la libertad o el deber, ¿no? Como esta balanza del bien y el mal. Pero la autora en sus historias nunca llega a ser moralista, a pesar de que pone como a sus personajes en estas encrucijadas. Ella no toma un diálogo, una narración, o sea, nada que tenga que ver con la moralidad, como de que pagues, que sus personajes paguen los pecados de sus acciones, para nada. Simplemente te representa a sus personajes en estos predicamentos para retratar la crueldad del mundo y las distintas tonalidades que tiene el alma humana. En estas historias no hay buenos y malos, y eso es lo que me encanta de esta autora, porque te puede presentar a personajes que no son heroínas, no son dignos representantes de la moralidad ni las mejores personas, pero aún así a través de la narración de Wharton los puedes entender por qué toman esas decisiones e incluso empatizas con ellos. Así que bueno, en esta historia, a pesar de que resulta muy diferente todo a su alrededor, toda la envoltura del lugar donde sucede y las características de los personajes, nuevamente lo hace la autora, te consigue poner del lado, ¿no? De ese lado, de entender como estas decisiones que puede ser que enjuiciaran a una persona, que entendamos el porqué de todo y nos pongamos en su lugar y suframos también al mismo tiempo con ellos. Otra cosa diferente que también pude ver en este libro en comparación a otras novelas de Wharton es que en Ethan Frome no se desborda como una pasión tan continuamente como pasa en novelas como La Edad de la Inocencia o en La Casa de la Alegría, donde sí hay momentos como más pasionales. En este libro sí hay pues también mucho drama y momentos de tensión muy fuertes, y a pesar de que será un amorío, un amor prohibido lo que va a detonar el clímax, creo que Wharton, más que de amor,
nos quería hablar de desolación. Y creo que es por eso, por lo que a pesar de que, les digo, si hay un amor prohibido, no vemos tanto esa pasión entre ellos, sino más bien como la tristeza, la nostalgia, el sentimiento de pérdida, la soledad. Por eso siento que la autora no nos da tantos momentos de pasión dentro de la historia, a pesar de que sí hay un amor prohibido. No es como una historia que desborde esos momentos pasionales, no. Pero bueno, aún así no por eso resulta interesante, porque pues es como otro enfoque que le da Edith Wharton a estos sentimientos. Y de hecho la autora también se inspiró para esta historia en la historia de una amiga de ella que pues le pasa algo parecido de lo que vamos a ver en Nissan Front, pero también se cree que la novela incluye algunos tintes autobiográficos, ya que Wharton vivió una infidelidad por parte de su esposo antes de divorciarse, y ella escribía mucho como método de sanación, lo utilizaba como para hacer catarsis y superar pues estos momentos tan duros dentro de su vida matrimonial, y por eso me hace mucho sentido que pues toda la historia de Nissan Front desborde toda esta tristeza, desesperación, impotencia. A pesar de que la novela no es muy extensa, me parece un trabajo excelente en el que la autora con pocas palabras, con pocas páginas, nos puede presentar toda una gama de emociones muy variadas, muy complejas. Y en esta historia, al igual que en el Cascanueces, tenemos una historia dentro de otra historia. Dentro de la narración vamos a tener a una persona que nos está contando la historia del pasado para que entendamos el presente, casi a la manera de un cuento. Y de hecho aquí también lo marca, que la autora marca esta historia no como una novela, sino como un cuento. Así que pues me parece muy interesante también como toda esta estructura, ¿no?, que le da, que a pesar de que pues es una historia compleja, muy emotiva, un drama, pues tiene como estos tintes de cuento. Y si a eso le agregamos los escenarios invernales y como los paseos que dan los protagonistas en estos bosques con nieve, en los lagos congelados, bueno, pues creo que pues sí hace, ¿no? Hace como todo sentido a que es como casi como un cuento de hadas, un cuento de fantasía. Pero pues obviamente una fantasía pues triste, una fantasía apagada, una fantasía gris. Y aunque no es mi favorito de la autora, creo que sí se va a quedar en mi top como de lo que he leído de ella, porque sí me pude transportar completamente a este pequeño pueblo. Sentí el frío, la tragedia de lo que estaba sucediendo, y aunque sabía más o menos por dónde me iba a llevar la autora, el final sí me sacó de onda, no me lo esperaba y me gustó bastante, me gustó cómo acaba. Ese final me dejó un poco molida, pero pues creo que sí cumple, ¿no? Que a pesar de que es una historia sencilla, corta, sí sabe dar sus giros muy bien. También les quería contar que vi una adaptación al cine que es de 1993 y que está protagonizada por Liam Neeson y Patricia Arquette, la cual vi que tiene muchas malas reseñas y malas calificaciones por parte de la crítica y el público. La vi a pesar de eso y sí puedo decir que no es perfecta, sí tiene algunas fallas que no me gustaron. Hicieron cambios para simplificar la trama para el espectador, pero creo que esas decisiones matan un poco la espontaneidad narrativa que logran Wharton en el libro. Tampoco me gustó la decisión en el casting, porque los personajes de Ethan y Sina, su esposa, parecieran que tienen la misma edad, y en realidad Ethan es unos años más joven, y creo que esto es muy importante que se pueda ver en la historia, que se pueda ver este contraste de edades, porque es algo que va a influir mucho en las decisiones que, bueno, de todo lo que va a suceder en la novela. Y el último detalle que no me gustó de la adaptación es el final, porque a pesar de que sí tiene, o sea, sí te impacta, a pesar de que la escena sí dices, ok, no tiene una carga emocional tan fuerte como lo escribe Wharton. No se puede comparar como te describe esa escena final tan desgarradora. Hay dos escenas finales muy desgarradoras que sí como que, o sea, te impacta, ¿no? Pero por cómo te lo describe Wharton en el libro, por toda esa carga emocional, el rush de emociones, de sentimientos, ella lo deja como muy bien escrito, te lo pasa por completo y lo sientes. Y en la película pues sí pasa, y o sea, en el momento te impacta un poco, pero no te cala tanto, no se queda contigo, ni entiendes como muy bien, ¿no?, lo que está pasando y lo que significa. A pesar de esos detalles que les comento, creo que la película no es tan mala, o sea, así como
como para las calificaciones que tiene. Cumple muy bien en cuanto a la ambientación, a los escenarios, todo lo que es pues los vestuarios, la caracterización, todo eso me pareció muy bueno. Y bueno, si a ustedes les llama la atención también ver la adaptación, si es que ya leyeron el libro, la pueden conseguir en YouTube. Bueno, la pueden ver en YouTube, pero le falta una parte del principio, le falta la primera parte, porque ven cómo se dividen los videos en YouTube, porque no sé por qué los dividen las películas así, pero bueno, ese primer video no está, pero creo que igual se puede ver la película y si ya leíste el libro más o menos entender lo que sigue. Obviamente está en inglés, no tiene subtítulos, pero igual no hay muchos diálogos, entonces no es tan difícil entender el inglés, no está tan complejo el nivel del idioma que se maneja. Y bueno, ahí está, cuéntenme ustedes si les gusta la adaptación. A mí sí me gustó, como les digo, no por completo, pero pues pasé un buen rato, me gustó igual verla en televisión. Y si no has leído el libro, pero pues simplemente te gustan las películas de época, pues ahí tienes otra recomendación. Y recuerden que si quieren leer Is and From, lo pueden conseguir con mis amigos de Distribuciones y Fuentes. Recuerden que tenemos un código abierto para esta semana para que puedan conseguir un descuento en su sitio web. El código es febrero 10. Vayan, aprovechen, de por sí tienen siempre muchos descuentos en varias editoriales, porque no solamente manejan Alba, sino que hay otras editoriales de diferentes títulos, cosas que pueden explorar dentro de su sitio web. Acá abajo les voy a dejar la información, el código y su sitio para que visiten y vean su catálogo completo. Y bueno, este fue el penúltimo libro que leí en diciembre. Y tengo otro libro que también les voy a contar, pero no en este video porque si no ya es mucho, porque también me quiero adentrar un poquito con las cosas que les quiero contar de esta edición que acabé del Señor de los Anillos. Ya había leído la trilogía completa, pero me faltaban los apéndices y es algo que les voy a estar platicando en mi próxima reseña. Así que si a ustedes les interesa un poco del tema de Tolkien, de esta trilogía, de fantasía, o si es que no han leído estos apéndices, si les interesa saber qué puedan poder encontrar en esta parte del libro, bueno, esperen esa reseña. No les cuento ahorita porque si no ya el video se va a hacer muy largo. Así que eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, recuerden darle like, suscribirse al canal o darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video. También por acá te dejo mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video. ¡Hasta luego!